Bueno, en esta parte... De nuevo va a hablar Mili. Por Dios. Exacto. Mili nos trae un tema interesante que ayer lo anunciamos en las noticias con respecto al comunicado de la Organización de Naciones Unidas respecto a los cambios climáticos. Y bueno, vamos a abordar un poco eso y a charlarlo también. Exactamente, como hablamos ayer, en la mañana de ayer desde Ginebra, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, sacó un extenso informe en el que detalla riesgos sin precedentes con consecuencias irreversibles para el planeta. El parte realizado por los científicos más importantes del mundo y expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático salió a la luz tras examinar más de 14.000 artículos científicos, un montón, y dejó ver que las consecuencias del calentamiento global a causa del humano son cada vez más peligrosas. Es un informe de 5 páginas alrededor en el que explica que la temperatura del planeta alcanzará un más 1,5 grados por encima de niveles preindustriales alrededor de 2030 y 10 años antes de lo previsto, digamos, en el 2018. Según los autores, las emisiones continuas de gases del efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. También creen que no es posible descartar una subida del nivel del mar que se acerque a los 2 metros, es un montón a finales de siglo. Y además no solo descarta eso, sino que no descarta, el colapso de las principales corrientes del Atlántico, las corrientes de hielo o la selva amazónica. Asimismo afirma que las actividades humanas están afectando cada rincón de la Tierra, el aire y el mar del planeta. Esto es un poco de lo que venimos hablando a lo largo de las semanas. La semana pasada hablamos con Lau sobre los incendios que se estaban dando, masivos incendios en Turquía, en Grecia, que estaban arrasando, digamos, con zonas de agrícolas, digamos, de agricultura, y estos incendios se daban a causa de la sequía, digamos, y la falta de lluvia y las altas temperaturas, porque recordemos que en este momento Europa está en verano. Entonces las altas temperaturas y el fuego se daba por la sequía y las altas temperaturas. Semanas anteriores habíamos hablado sobre la nevada en Brasil, histórica. Totalmente raro, extraña además. Sí. De uno decir está nevando en Brasil. Y anterior a eso, inundaciones en Alemania, en Bélgica, en Holanda. En Alemania, que ellos comunicaron, digamos, las autoridades alemanas comunicaron que era la peor inundación en su historia reciente, que dejaron muchos destrozos. Y todo esto se debe al cambio climático y se debe a todas las cosas dañinas que ha hecho el humano. Ayer cuando miraba el gráfico de estos estudios, que el gráfico muestra la consecuencia, digamos, de cómo ha avanzado la industria y cómo eso ha contaminado muchísimo en la Tierra, que tiene, un recorrido de aproximadamente 200 años el estudio. Y en los últimos tiempos, en los últimos 50 años, eso ha crecido pero abismalmente, sí, abismalmente, en comparación, porque hacían una comparación, digamos, lo que yo lograba ver en el gráfico y entender es cómo la degradación natural, digamos, de la Tierra, o el cambio climático natural, el movimiento natural de la Tierra, iba por un lado, por una línea verde que iba muy apenas se despegaba de la base, digamos, y a partir del 2000 o la década de los 90, los 80, empezó eso a subir, pero con a través de la mano de la humanidad, digamos. Sí, total. ¿no? Sí. Es totalmente grave. Perdón, Mili, No. Me parece que estas advertencias
infieren ponerse a pensar, digamos, en las maneras de producir, en las maneras de vivir, en las costumbres que nosotros tenemos en cuanto al tratamiento de la tierra, a nuestra convivencia misma con la tierra. Me parece que esas cosas hay que empezar a revertirlas, que estamos a tiempo, hay que hacerlo rápido, pero hay que empezar a revertir. Sí, totalmente, en clave con lo que vos decís. Este es un código rojo para la humanidad, dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ex ministro primer ministro de Portugal. Una vez que se difundió el comunicado, agregó: las campanas de alarma son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable. Las emisiones de gases del efecto invernadero de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato. Vamos a decir, digamos, unos datos básicos del informe. Dale. La temperatura media mundial fue de 1,9 grados más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. Es brutal. O sea, en 5 años, un calor tremendo que en 1850. Esto es verdaderamente tremendo, porque lo que hace es que las reservas de agua dulce para el consumo también vayan disminuyendo, ¿no? Los glaciares que se van derritiendo. El glaciar Perito Moreno se está derritiendo. Es un claro ejemplo y que nosotros lo tenemos muy cerca y que forma parte de nuestro país. Las reservas naturales van, en cuanto al agua, también van disminuyendo y después entran en puja lo que pasó en Wall Street con el valor del agua, ¿no? El año pasado creo que se había mencionado o que había salido, de que el agua empezó a valer mucho dinero, el agua porque dulce, la escasez. Por la escasez, y que es debido. Es un poco lo que nos enseñan en el colegio, de que es un recurso, cuando aprendes los recursos renovables, los recursos no renovables. O sea, uno cree que se renueva, pero va a llegar un punto que esa agua no va a ser renovable. La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901 y 1970. La influencia humana es muy probablemente el 90%, el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino del Ártico. Es prácticamente seguro que las temperaturas extremas, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950, mientras que los eventos fríos se han vuelto menos frecuentes y menos severos. Lo que habla, más allá de estos datos que son muy fuertes y hay que tenerlos en cuenta, y como dijo el secretario Guterres, es un código rojo para la humanidad. Uno tiene que despertar y ponerse las pilas desde su casa, con cosas pequeñas, el reciclaje, aprender a reciclar la basura en esta bolsa, hacer esas cosas que uno por ahí dice, pero ¿qué voy a reciclar si, no sé, en el Golfo de México una grande empresa explotó y hay una pérdida de petróleo? Pero eso no significa que vos desde tu pequeño lugar no puedas hacer algo. Los científicos tienen esperanzas, no es que lo están dando aunque es una alerta, no es el fin del mundo. Creo que lo habíamos hablado en uno de los programas anteriores, de las semanas anteriores, de esto, de volver a repensar, digamos, en este contexto donde está pasando una pandemia, un desastre natural, donde también nos vimos muy perjudicados la humanidad, de volver a repensar los modos y los métodos de producir. Totalmente. ¿No? Todos los bienes que hoy necesitamos. No podemos negar que vivimos en un mundo capitalista, pero a ese mundo capitalista hay que llenarlo de nuevas discusiones y volver a repensar claramente nuevas formas de producción que garanticen un bienestar ambiental.
porque realmente es crítico, es algo que se ha venido charlando, que se viene en muchos sectores, en muchos lugares, se viene discutiendo mucho el tema de la explotación de los recursos naturales y de la contaminación, de la emanación, ¿se dice? Cuando... Emana. Claro, Sí. de gases tóxicos que le hacen muy mal a la atmósfera. Creo que esas cosas, los grandes líderes políticos de todo el mundo deberían empezar a replanteárselas para revertir estos métodos de producción. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo, por ahí hablo un poco de la ingenuidad o no, pero que existen nuevas maneras de llevar la vida que tenemos, pero sin con tanta contaminación. Sí. Y el paso también se da obviamente desde nuestras casas, como vos mencionabas, Mil. Bueno, como te decía, que los científicos sí tienen esperanzas de que si podemos reducir las emisiones globales a la mitad para 2030 y alcanzar 0 emisiones netas a mediados de este siglo, podemos detener y posiblemente revertir el aumento de temperaturas. Alcanzar el 0 neto implica reducir las emisiones de gases, que es un poco lo que vos hablabas, Gonza, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible utilizando tecnología limpia y luego enterrar las emisiones restantes mediante la captura y almacenamiento de carbono o absorberlas plantando árboles. Entonces, parece algo, es plantar un árbol. Y hace poco el año pasado sucedió lo del Amazonas, donde el pulmón del mundo básicamente estaba en llamas. Sí. Esta es otra de las consecuencias, ponele, ¿no? Parece tan básico plantar un árbol y además es tan lindo, pero hay tala de árboles en todo el mundo. Masivo, sí. Y eso es grave porque las plantas, los árboles, son quienes oxigenan, de nuevo, la tierra, ¿no? Agarran todo el aire contaminado que nosotros dejamos y lo convierten en aire puro de nuevo. O sea, es esto que vos decías tan claro, digamos, el pulmón, es el pulmón de la tierra, los árboles. Y me parece que la tala de árboles para la producción de cosas, de materiales para el consumo humano, tiene que ser regulado. Sí, totalmente. Así que en nada. Argentina se ha dado mucho esto de la tala de árboles, ha aparecido, ha sido noticias en muchos lugares, y es algo totalmente crítico, porque muchas veces se talan árboles para después explotar la tierra de otra manera, pero esos árboles que fueron sacados de ahí no se llevan a otro lugar o no se plantan, no se hacen nuevas plantaciones de árboles como para sustituir. Hay un montón de cosas que hay que empezar realmente a prestarle atención. En solo 3 meses, se va a celebrar la cumbre del clima CO COP26 en Glasgow, Reino Unido, y el panel intergubernamental del cambio climático, que es el responsable de este informe, como hablábamos al principio, responsabilizó al ser humano por estas alteraciones, y el objetivo es, en esta cumbre que se viene del clima en Glasgow, en menos de 3 meses se discuta. ¿Nosotros participamos como Argentina en esa cumbre? ¿Sabemos? No lo sé. No sé si participamos. Hay grandes acuerdos, como el acuerdo de, si no me equivoco, el acuerdo de París, que es del cambio climático, que cuando estaba Donald Trump en la presidencia había una puja porque él decidió irse. Claro. Porque dijo que no iba a seguir poniendo plata, algo así dio a entender, y se fue de ese tratado, de ese acuerdo. Joe Biden asume y se vuelve, obviamente, a ese tratado. Y además recalcar que hay mucha juventud involucrada en el movimiento ecologista, digamos. Creo que la más famosa es la sueca, si no me equivoco, es sueca, la Greta Thunberg, que es súper joven, creo que recién va a cumplir 18 años, y es como una de las principales
activista, digamos, por el ambiente, y ella lo ha en sus redes sociales, y cuando fue un evento, no me acuerdo exactamente cuál, pero en Estados Unidos también, cuando estaba Trump, ella abiertamente dice, esto es culpa de todas las empresas y las personas que están sentadas acá, y ustedes tienen el poder para hacerlo, pero no lo hacen porque obtener dinero a costa del planeta a ustedes no les importa. Y ella ha sido muy clara en esa postura y la ha defendido, y es una de las activistas más jóvenes, que ha revolucionado un poco y se ha presentado frente a los grandes líderes del mundo, y no ha tenido de problema de señalarlos con el dedo, por así decirle, y decir, ustedes son la causa de esto, ustedes tienen la culpa, y como tienen la culpa tienen el poder de remediarlo, y no lo hacen. Así que sí, la juventud también forma parte de este movimiento, tiene otra cabeza, percibe las cosas de otra forma. Así que sí, yo el otro día, sin ir más lejos, iba en el remis hablando de este tema, no sé cómo surgió con el remisero, y el remisero dice que él me contaba que aprendió a reciclar, porque sus hijas le dijeron, no papi, no tires eso ahí, no va ahí, y sus hijas le están enseñando a él, son nenas de 12 años, 13 años, Claro. le están enseñando cómo reciclar. Por eso es tan importante recalcar que también un poco de esa educación viene desde la casa. Sí, es tan importante. Yo a veces observo, porque uno le puede hacer miles de críticas, digamos, a los representantes políticos sobre esto, porque un poco también de eso se trata, ¿no? Sí. Pero veo muchas veces también la gente desechar basura en la calle sin importarles absolutamente nada, y cualquier tipo de basura, un nylon, un cartón, un pedazo de botella de plástico, como si nada pasara, un papel de caramelo, y después la separación de los residuos dentro de la casa tampoco es efectiva, o no se hace o no se cumple. Entonces eso también infiere un montón. Creo que sí, que digamos que el cambio tiene que ser también desde la casa, y empezar realmente a prestarle atención a esto, a respetar los espacios y respetar un poco también la tierra, ¿no? Sí, no, y además por ahí cuando surgen estos informes, uno se alerta y lo lee y dice, wow, esto es real. Pero a veces no se cree, es como, ¿qué se va a incendiar el planeta? ¿Qué va a pasar estas cosas? Como que uno dice, no, es re lejano, me va a pasar a mí? Y las alertas están, ¿no? Si hay una modificación en cuanto a la temperatura que se adelantó 10 años, sí, total. Creo que es más que suficiente para decir que no es algo lejano, ¿no? Lo que nombrábamos del Acuerdo de París, efectivamente es el Acuerdo de París. Es un acuerdo dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados C, y esto, lo que venimos contando, habla de que va a aumentar la temperatura, alcanzará un más 1,5 por encima de los niveles preindustriales alrededor de 2030, y lo que busca este acuerdo es mantener esa temperatura por debajo de los 2 grados por encima de los niveles preindustriales, y estamos ahí. Y perseguir esfuerzos para limitar el aumento de 1,5 C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos y efectos del cambio climático. Yo creo que en este acuerdo, si no me equivoco, estamos presentes, si no me equivoco. Estaba viendo que en las... se me fue la palabra. Que formamos parte, creo, del grupo de cambio climático de Naciones Unidas. De hecho, 197 países lo hacen. Entonces sí, seguro que sí. Así que estamos ahí. Yo quiero mencionar
así al pasar, digamos, relacionado a esto y relacionado a la explotación de la tierra, ¿no? Recién hablábamos sobre la tala de árboles, la quema intencional muchas veces también de las selvas y de los bosques, para obviamente después explotar la tierra, que muchas veces se hace desde el sector inmobiliario o también desde el sector del campo para empezar a producir soja, empezar a producir granos para poder exportar. Pero también en este marco, digamos, de la explotación de la tierra y que deja consecuencias, también se encuentra la megaminería, algo que se está discutiendo mucho. Particularmente en mi provincia se viene moviendo demasiado. En Chubut se viene resistiendo también, todo el pueblo chubutense viene resistiendo en contra de la explotación minera porque deja muchas consecuencias y se utilizan muchos componentes químicos para poder extraer la plata y el oro, contaminando las aguas y contaminando la tierra para la producción, ¿no? Tanto de la producción de hojas, la producción de verduras, la producción ovina, como que también entra en el marco de las cosas que hay que empezar a revertir en cuanto a la industria, ¿no? Porque son, en el caso de la megaminería, son empresas megamineras que ni siquiera son argentinas. No, son multinacionales, sí. Que son multinacionales. Y que además no dejan ni siquiera el recurso económico sustentable como para que el lugar donde explota después pueda sobrevivir, digamos, o solventarse ya con una tierra totalmente destruida. Claro, ahí es cuando el Estado por ahí debe presionar y estar más presente, esa es la palabra, más presente. Sí. Porque nada, esta situación de las empresas extranjeras que vienen y básicamente explotan territorios en el sur. Lo mismo pasa en el mar, no vamos a dejar eso de lado. La pesca es una gran industria, es un gran negocio, un entramado internacional que también deja muchas consecuencias. Yo creo que es algo que el Estado, no solo el Estado argentino, pero el mundo en sí tiene que ponerse las pilas, porque sí estamos dentro del Acuerdo de París y hay muchos países que son, como dijiste, muchos países que están dentro del acuerdo, pero firmar un acuerdo y después no tener política frente a eso y no actuar es como para figurar, digamos, sí, que estás en ese tratado. Así que nada, esperemos que este informe de la ONU no quede solamente en una alerta y que realmente poco a poco, porque es algo que lleva tiempo, se puedan cambiar las cosas, las formas de hacer las cosas, de percibir y también informarse y estudiar de alguna forma todo esto. Sí, por supuesto. Es totalmente necesario, realmente. Creo que estamos a tiempo de discutirlo como sociedad y como la humanidad en general. Me parece que sí. Bien, hasta acá. Ahí Mili nos compartía todo sobre el cambio climático y estos informes gravísimos de la Organización de Naciones Unidas. No ahondaremos más sobre esto, pero estaremos ampliando en alguno, si hay alguna novedad o algo. Y realmente a mí particularmente me interesa mucho, así que estaremos compartiendo algunas otras cosas relacionadas a esto. Está el video de Caro, de la columna de Caro de Salmonicultura en Del Sur, en YouTube, por si alguien lo se quiere dar una vuelta y recordar, porque estas cosas, si bien pueden haber pasado el mes pasado, siguen vigentes y hay que recordarlas cada tanto. Sí, por supuesto. Que también viene relacionado a esto que hablábamos, ¿no? De la industria pesquera y el mal que le hace también a la naturaleza eso. Así que pueden pasarse por el YouTube de 2050. Suscribirse, compartir, me gustear. No, y además escuchar la columna de Caro, que es bastante interesante porque traía datos ya hace como un mes atrás
que esa relación a esto que salió a decir la ONU.